hasta el versículo 17. Vamos a leerlo de manera antífona, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto y tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le habló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amado Señor, yo te doy gracias por la misericordia que muestras para mi vida al permitirme predicar tu palabra, Señor. Es solo por misericordia, Señor, que hago esta labor, y te lo agradezco por tenerme en cuenta, por darme sabiduría y entendimiento, Señor. Siempre necesito de tu guía, de tu corrección, Señor amado. Necesito cada día estar en tu presencia para que los pensamientos no me invadan, Señor amado, y termine pensando en lo que no debo. Mi llamado es mi caminar contigo, bendito Jesús, y te suplico que la palabra llegue al corazón de los hermanos y que ellos puedan tener esa suavidad, esa sanidad y ese poder que solo tú das en el día de reposo. A ti la gracia, la grandeza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Todo milagro en la Escritura tiene un mensaje personal y es de restauración. Todo milagro, si ven muy oscuro, pues prendan la luz. Todo milagro, gracias mi hermano, la de abajo, muy amable. Todo milagro en la palabra tiene un mensaje personal, escúchenmelo. Recuerden que le ponemos sentido a las palabras que venimos viendo. Y todo milagro es de restauración. Una sanidad es restaurar el cuerpo otra vez a que sea sano. Si está enfermo, necesita una restauración. Así es que el milagro de la sanidad es una restauración y es una esperanza que nunca es demasiado tarde para nosotros. Siempre debemos tener esperanza en el Señor. Y comienza nuestro capítulo. A ver, en el contexto, el Señor Jesús usualmente estaba en el norte, en el área de Galilea, en la parte de arriba. Cuando tiene que bajar hacia Jerusalén, es porque se necesita ir allá. Pero él usualmente está en Galilea de los gentiles. Y él enseñaba ahí, y él sanaba, ahí él revelaba la verdad de por qué él había venido al mundo. ¿Quién profetizó eso? Isaías, muy bien. Los que han estado en el estudio de Isaías saben que es Isaías quien profetiza eso. Y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y una de las cosas que mi Señor usa o usó
en su ministerio son las fiestas de Israel. Y Juan también utiliza las fiestas de Israel para comunicar la verdad del Evangelio. Hay 8 fiestas según el libro de Levítico. ¿Amén? ¿O hay 9? ¿O son 7? ¿A dónde dejaron ese amén? Son 8 fiestas. 8 fiestas, dice el capítulo 23 del libro de Levítico. 3 de estas fiestas, 3 de esas 8 fiestas no pueden ser celebradas en sus ciudades o en sus hogares, sino que tienen que trasladarse a Jerusalén. Y esas son las 3 fiestas de peregrinación. Y aquí va el Señor Jesús. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden que siempre la escritura nos va a decir que a Jerusalén se sube. ¿Por qué? Porque es una condición espiritual. Vamos creciendo en el Señor. Y dice que el Señor subió a Jerusalén para celebrar la fiesta, y lo cual me indica que si Él sube a celebrar la fiesta, Él es obediente a la ley del Señor y no está quebrantando nada de lo que Dios ha dicho. Y dice, y hay en Jerusalén, aquí en nuestras traducciones, cuando usted va y mira otras traducciones que ya vienen directas del hebreo, no aparece la palabra puerta. Dice, y hay en Jerusalén un sitio donde están las ovejas. Cuando va a Jerusalén hay un sitio donde hay unas ovejas, y cuando se va a cruzar por ahí hay un estanque. Es el estanque que en hebreo es llamado, bueno, aquí es llamado Betesda, pero su nombre es diferente, el cual tiene 5 pórticos. Vamos a poner cuidado porque vamos a aprender algo de la escritura en esta mañana que es importantísimo. En Jerusalén hay una cerca de las ovejas, y en la cerca donde están las ovejas, a ver, ¿cuál es la cerca de las ovejas? No me quiero adelantar mucho porque les termino rápido el mensaje. En Jerusalén hay un cercado de ovejas, y al lado del cercado de ovejas hay un estanque. ¿Estamos claros? Y si vas a adorar al templo tienes que llevar un sacrificio, porque nadie se puede presentar con las manos vacías delante del Señor. Esa es la orden de Él. Si va al templo, Jesús, vas para el templo, tienes que llevar tu ofrenda al Padre. Tienes que llevar una oveja. Y por ahí ya nos vamos enlistando a lo que vamos mirando. Porque el Señor sabe que no se puede acercar al templo a ofrecer sacrificios sin llevar un sacrificio. Cuando todos los del pueblo, igual es lo que tengo acá, todos tenían que llevar un sacrificio, así que tenían 2 opciones: llevarlo desde su propia tierra o comprarlo donde está la cerca de las ovejas. Entonces, si tú quieres llevar, a ver, tú vives en Melgar y te tienes que venir a pie desde Melgar hasta acá y te traes el corderito, pueda que por el camino se le tronche una patica, se canse, se malogre, y cuando ya llega al templo, pues no se puede ofrecer porque viene malogrado el animalito. Entonces, ¿qué hacen? Hay una cerca donde venden las ovejas. Eso es del Sanedrín, del sacerdocio. Y hay una cerca, y ahí viene el Señor caminando. Entonces todos tenían que llevar un sacrificio, y así que tenías 2 opciones: o llevarlo o comprarlo. Como les decía, por las distancias se podía estropear. Así que la mayoría de la gente subía a la cerca donde estaban las ovejas. Se evitaba el problema de que se la examinaran, porque ya los sacerdotes se la estaban vendiendo. Ya esta oveja está revisada, ya está bien. ¿Cuánto vale esa oveja? ¿La compro o voy a ir a ofrecer el sacrificio en el templo? Ahí estamos con el Señor, amén. ¿Sí? ¿Sí me estoy comunicando? Bueno, el Señor sube para la fiesta. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y el Señor pasa, pero entra al estanque de Bet Gesed, que es en el hebreo. Bet significa casa, y Gesed
misericordia. Quiero contarles algo. Muchos eruditos bíblicos dan por sentado de que en este estanque no se movían las aguas, sino que la gente iba y se sentaba allá, esperando un milagro. Pero no es así. Nadie en sus 5 sentidos se va a ir a sentar a un lado donde nunca va a recibir un milagro. Ahora, en la traducción se llama Betesda, en la traducción para nosotros, pero en el original se llama Bet, que significa casa, y Gesed, misericordia. O sea que la casa de misericordia es la casa donde Dios desciende y tiene misericordia, porque hace que se muevan las aguas, y el que primero desciende a las aguas se sana. Y ahí están esperando todos. Este estanque era llamado en el lenguaje hebreo Bet Gesed, o casa de gracia, o casa de misericordia, donde Dios se manifiesta, porque dice el texto que desciende un ángel y mueve las aguas. Y lo que quiere decir ahí con Bet Gesed, que es aquello que Dios provee. Atentos, porque estamos hablando de un milagro, y el milagro de sanidad va a traer restauración. Les dije que la sanidad es restaurar. Cuando una persona se luxa un pie y la llevan a su tratamiento, ¿qué es lo que se busca con ese miembro? Restaurarlo a su estado original. La enfermedad no es de Dios, ustedes lo saben. La enfermedad no es de Dios. Dios la utiliza y la usa con propósitos para los hombres. La enfermedad entró a causa del pecado. A causa del pecado entró la muerte. A causa del pecado que cometió Adán y Eva, transmitió a toda la raza humana. Por eso todo niño que nace ya está expuesto. Con esto no estamos hablando de la salvación del alma del niño, ¿no? Y aquí no estamos en discusión si Dios escogió a unos para salvarse y otros para condenarse, según estaba escuchando esta mañana. No, eso no es así. Porque Dios ha llamado a los hombres al arrepentimiento. Ya la necedad está en el corazón nuestro. Dice en nuestro texto que el Señor sube y pasa por la cerca y entra al estanque. Y dice que nuestro estanque tiene ¿cuántos pórticos? 5. Tiene 5 espacios el pórtico. ¿Qué es el pórtico en el pensamiento hebreo? Son sitios donde se reúnen los enfermos y alrededor está el estanque. Acá hay uno, allá hay otro, allá hay otro, allá hay otro, acá hay otro, y en la mitad está el estanque. Y todos están a la espera del movimiento del agua. Dice que tenía 5 espacios o pórticos, 5 lugares en los que las personas enfermas se pueden reunir alrededor del estanque. Y recuerden que en la Biblia es muy importante los números. El 5 que representa en la Biblia. Bueno, no lo sabemos, ¿cierto? Si por favor nos lo explica, lo vamos a entender. El número 5 es aquello que es incompleto, que es carente, que es insuficiente, que tiene debilidad. Por eso 5 representa que está incompleto, que es insuficiente y que tiene debilidad. ¿Y qué es lo que le pasa a toda esta gente que está ahí? Están incompletos, están carentes, están insuficientes y tienen debilidad, porque están enfermos. Algo que quiero, bueno, ahorita lo miramos, a ver si me emociono tanto con el texto que quisiera. Por eso el número 5 habla de incompleto, carente, insuficiente y debilidad. Y ese era el problema con ellos. Les faltaba su salud y necesitaban, si lo sanan, ¿qué les viene? Restauración. No pierdan de vista esas 2 palabras, porque cuando el Señor le va a preguntar al enfermo, no le hace una pregunta porque sí, sino ya vamos a mirar. Y el texto también nos cuenta que un ángel bajaba. Eran como citas celestiales. Dios llegaba a visitar y traía en esa casa de misericordia una misericordia para que alguien sanara.
Y revolvía y agitaba el agua y Dios obraba allí. Y aquí en nuestro texto dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Logra imaginar eso? Este hombre tendría ya que unos 50 años. Y ahí está. No que él permaneciera a toda hora ahí, pero siempre lo llevaban al estanque, como cuando se lleva un enfermo. ¿Recuerdan que la Biblia habla de eso? De que un día llevaron un enfermo y rompieron el techo y se metieron por el techo. Casi siempre transportaban los enfermos. Casi siempre. Y había un hombre que había estado enfermo durante 38 años. El número 8 en la Biblia, cuando comenzamos por Génesis, su merced se va a dar cuenta que el número 8 habla de circuncisión. La circuncisión es separarse. El número 8 tiene que ver con la circuncisión, la muerte de la carne o la resurrección. El número 3 es el número de las pruebas. Muchas veces probar algo con un propósito. El número 3 es las pruebas. El número 5, debilidad, ¿cierto? Y el número 8, circuncisión, que tiene que ver con desprenderse del mundo. Cuando el pueblo de Israel fue circuncidado, se les enseñó que ellos eran aparte de las demás naciones y eso los purificaba. Era como si murieran para el mundo y vivieran para el Señor. Número 5, debilidad. Número 8, porque al octavo día circuncidarán al niño. Y tiene que ver con resurrección, porque el Señor resucita al octavo día, o conocido como el primer día de la semana. El número 3, pruebas. Algo que se tiene que probar o llevar a un sustento. El número 10 es, ¿me entienden la palabra completación? ¿O completar? ¿Sí me entienden eso? Como le falta una gota para que quede completo. ¿Cómo terminar? Entonces, si 5 y 5 es 10, ¿qué es lo que está diciendo en el texto? No los quiero confundir con esto. Quiero es que usted entienda que los números en la Biblia tienen un significado muy grande. A ver, si 5 y 5 son dos debilidades, el número 10 representa que se va a completar para que la debilidad se vaya. Entonces, 38 me está hablando de que este hombre que está enfermo, que está mal, va a ser restaurado. Este solo hombre. El Señor Jesús no viene a darle milagros a todo el mundo. Sana a un hombre y se va de ahí. Sana a un hombre. Recuerde que hay una multitud de enfermos y Él no los sanó a todos. A este hombre, a Él lo sanó. 38 es un número de prueba porque está incompleto hasta que se completa. El número 8 es un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto de los números acá? Después vamos a hacer una clasecita de estas un domingo y vamos a estudiar los números de acuerdo a lo que la Biblia viene mostrando, porque cada número tiene su razón de ser. Cuando se va a juzgar a alguien, tiene que ser por boca de 2 o 3 testigos para que se compruebe. Por eso salen los números en la Escritura. Esto no tiene nada que ver con numerología, sino los números en la Biblia para que los entendamos. El número 2, el número 1, el número 7, todo tiene que ver. Pero bueno, no les voy a enredar más la pita y vamos a seguir hacia adelante. Versículo 6
Dice, había un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, escogió una persona que más tiempo lleva. Y ahí viene la pregunta, ¿quieres ser sano? Si no entendemos la pregunta del Señor, podemos pensar que es como una especie de burla del Señor hacia él. Pero no es lo que el Señor le está diciendo. Le está diciendo, ¿quieres ser restaurado? El propósito de esta pregunta es determinar si esa persona quiere caminar en obediencia a Dios o no. Porque la sanidad, en un sentido espiritual, básicamente está diciendo que lo va a restaurar para caminar con Dios. ¿Sí me estoy comunicando? Perfecto. La pregunta que el Señor le está haciendo a este hombre no es, ¿quiere que lo sane? No. ¿Quiere ser restaurado a la vida? ¿Quiere ser restaurado a la comunión con Dios? ¿Quieres vivir para Él? ¿Qué es lo que va a suceder? Una sanidad física, pero con un propósito espiritual. Y es de transformar a esta persona en un siervo para el Señor. Transformarlo. De eso trata nuestro capítulo hoy. Y la respuesta del hombre: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y el Señor le dice, ¿quieres que te lleve al agua? ¿Quieres que lo lleve al agua? ¿Lo acerque un poquito? ¿Sí, eso es lo que le dice el Señor? No. Y la respuesta del hombre es donde está el problema de este hombre, que es donde está el problema de nosotros. Estaba viendo su sanidad de una sola manera, porque a eso tiene entrenada la mente. Lleva 38 años esperando eso, pero lo está esperando de una manera incorrecta. De una manera incorrecta. Estaba viendo la sanidad de una sola manera. La manera que él percibía con sus ojos. Solo veía lo físico del agua. Como nosotros solo vemos lo físico y no vemos lo espiritual. Por eso es que no recibimos, porque pedimos mal. Eso enseña la Escritura. Vamos a poner bien los ojos a mirar al Señor, porque la respuesta no viene de esto que yo estoy pensando y de esto que estoy pensando. La respuesta viene de Él. No sé cómo, pero viene. Viene. Y es importantísimo. Imagínense cuánta frustración emocional tenía este hombre. Lleva 38 años con ese pensamiento. No puede ver de otra manera. La frustración emocional, siempre lo hemos dicho, que ciega la visión espiritual. Siempre nos ciega. No ha sido sanado, ¿por qué? No, porque es que ellos son más fuertes, ellos son más rápidos, ellos tienen las posibilidades, ellos tienen la economía, ellos tienen los tratamientos. Eso es lo que está diciendo el hombre. No ha sido sanado, ¿por qué? Porque aquellos que son más fuertes, aquellos que están en una mejor condición, esos sí pueden moverse más rápido que yo. Por eso no he podido. Y cuando tenemos esa mentalidad, ¿qué nos queda? Solo rendirnos. Es increíble cuando va uno ante el médico, y el médico, gracias al Señor, le dio un don natural y él ha trabajado en eso, pero el médico le dice, mira, tienes cáncer y ya no hay salida. Y usted se va con las palabras del médico. Se va con las palabras del médico y comienza. ¿Qué dijimos de lo que causa la ceguera en nuestra vida? ¿Qué cosa?
Vuelvo y se lo repito. Por eso les digo, sí señora, sí señora. Tenemos que estar mirando a Dios en todo. No nos rindamos. Él estaba viendo su situación solo desde su punto de vista. Pobrecito yo. ¿Cómo voy a salir de acá? ¿Cómo, Señor, se va a abrir la puerta? Deje de estarse mirando usted y mire al Señor. ¿Cómo se nos va a abrir ese mar? El mar de los juncos, el mar rojo, y allá viene Faraón. ¿Cómo vamos a abrir esto? Comenzamos a renegar. Porque, y viene conectado con lo que estudiamos el miércoles del libro de Isaías. El Señor devuelve el reloj. El Señor que creó todo esto sabe cómo utiliza todo esto para su gloria y su honra. Como le digo, él estaba viendo su situación solo desde su punto de vista. Nosotros vemos las cosas oscuras y nos toca quitar la vista de ahí y mirar al Señor, porque si no, no voy a tener respuesta. Me voy a conformar con eso poquitico que no sé. Sigamos mirando. Estamos aquí con nuestro hombre y nuestro Señor. Primeramente, el Señor va a una fiesta a Jerusalén, ¿cierto? Sube a la cerca de las ovejas y hay ahí un estanque donde hay 5 pórticos donde están los enfermos. Y como les decía, el Señor no le dice a este paralítico: ¿quieres que te ayude a entrar al agua? Te llevo. El Señor le dijo: no te enfoques en el problema, no te enfoques en tu problema, sino enfócate en la pregunta que te voy a hacer. Y hay gente que se enfoca en el problema y no en la pregunta del Señor. ¿Qué fue lo que le preguntó el Señor? ¿Quieres ser restaurado? ¿Qué era lo que tenía que decir ese hombre? Sí, sí, pero así somos nosotros, le damos la vuelta a todo. Y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y camina. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y aquí viene lo hermoso. Era día de reposo. Y van a aparecer esas criaturitas llamadas los fariseos, poniéndole pero a todo lo que el Señor hace. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ey, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Pero amiguitos, lleva 38 años postrado y ustedes no se regocijan en la sanidad, solo en su estúpida ley que no es ni la ley del Señor. Y así hay gente que tiene unos códigos mentales tan cerrados que no le permite a los demás disfrutar de lo que el Señor ha hecho. Le dice el Señor: levántate, toma esa pequeña cama. Me imagino que era una estera. ¿Alguien no conoció una estera? Sí, esas eran las camitas. Sí, Señor. Levántate, toma esa pequeña cama en la que has estado acostado durante mucho tiempo y camine. Y llega el gran momento. El hombre recoge su lecho, va caminando. Y no falta, es que no falta, sí, el que se le atraviesa a dañarle el gozo de lo que el Señor ha hecho. No te es lícito, no te es lícito. Recuerden, el Señor va a la fiesta en Jerusalén, tiene que presentar un sacrificio, ¿cierto? Tiene que llevar una oveja, y ahorita va a ver a esa oveja caminando dentro del templo. Esa es la oveja que presenta el Señor Jesús al Padre, la oveja que Él restaura. Esto es lo hermoso, lo grande del texto. Y dice 3 cosas que el Señor le dice que tiene que hacer. ¿Qué le dice? No peques más. No, antes sí. Verso 8. Levantarse, toma tu lecho y andar. Actúa conforme a mi palabra y cree que puedes caminar. Segundo, vas a tomar tu lecho. Esto va a tener gran significado para tu vida, porque para eso vine a sanarte y para enseñarle a esos judíos.
Por eso lo sanó solo usted. Porque todo milagro tiene un propósito y un objetivo. Les decía que tomar el lecho tendrá gran significado en la historia. Levantar tu lecho, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo a este hombre que tomara el lecho? El dueño del día de reposo. Es que antes, en el día de reposo, que eran los sábados o lo que se conoce como el Shabbat, la gente, lo que tiene prohibido en la Biblia es que el hombre trabaje. Y si por obligación tiene que trabajar el día de reposo, claro que eso sucede en nuestros contextos, porque en el contexto judío en Israel no se trabaja el sábado, y no se trabaja porque es una ley, y nadie trabaja, nadie, absolutamente, en nuestros contextos. Pero nosotros como creyentes sabemos que tenemos que guardar un día de reposo para mi propia vida y para tener comunión con Dios. Usted tiene que tener su día de reposo, como el lunes de zapatero. ¿Han oído esa expresión? Sí, papá era zapatero, yo lo aprendí por él. Los lunes llegaban ahí al taller y charlaban un ratico y hablar con el patrón para que les diera el parche, lo llamaban así. Sí, pero era un día de relax. Aquí en la escritura Dios ha creado, y se me olvidó, porque la antesala de esto era mirar los pactos, pero ya los vamos a ver. El Señor le dice: actúa conforme a mi palabra, cree que puedes caminar. Segundo, toma tu lecho, porque eso va a tener gran significado en la historia de lo que va a suceder. Y camine. Si usted analiza bien el texto, para que usted haga un estudio, 3 veces repite lo mismo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante fue sanado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó. Ustedes que nunca van al estanque, señores, porque no se pueden contaminar con nosotros los leprosos, ciegos. Pero allá entró un hombre, y ese hombre, él le respondió: el que me sanó, estoy en el versículo 11, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y para mí él es una autoridad. Él es una autoridad porque me sanó. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? La verdad, él no lo tiene identificado, no sabe quién es. Solo sabe que ya lo restauraron. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él se salió del estanque de Bet-Gesed, del estanque de Betesda, y se fue para el templo. Sanó a un hombre. Es la oveja, es lo que él va a presentar. Esa es la oveja de él. La va a presentar en el templo. Y ahí es donde comienza a cambiar el orden de los sacrificios, porque es un sacrificio espiritual, y el Señor viene a restaurar al hombre, viene a restaurar su vida. Por eso necesitamos la sanidad espiritual en nuestros corazones. Y este hombre, cuando se levanta y toma el lecho, ¿para dónde se fue? Para el templo. 38 años lleva que no puede entrar. Está feliz. Se fue para el templo. No quiere otra cosa sino caminar con Dios. Y el hombre se levanta y se va para el templo. Es día de reposo. Y la conexión en las escrituras entre el Señor Jesús sanando, siempre en día de reposo. Por eso el día de reposo es tan importante para nosotros. Por eso es tan importante cuando usted le saca tiempo para el Señor. Porque Dios honra a los que le honran, y es galardonador de los que le buscan. Levantarse fue el milagro. Levantarse fue el milagro. ¿Amén? Tomar el lecho y caminar
es el propósito del milagro. Ese es el propósito. Y esto es muy interesante en la escritura, porque los fariseos no estaban interesados en lo que Dios planea, y era demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús ha venido a restaurar al hombre. Y le dijeron al hombre: la ley no permite que levantes tu lecho. Y como les decía, entre los israelitas, entre los judíos, a menos que haya un asunto de vida o muerte, los médicos no trabajan. No trabajan. ¿Y por qué no trabajan? Si hay una persona enferma, porque el judío dice: Dios nos dijo que no trabajáramos, así es que si tú estás enfermo, Dios te puede sanar. Eso dice el judío. Y siempre lo ha creído desde que el día de reposo salió con el Señor, y siempre lo creyeron. No va a haber médicos para atenderte el día sábado o el día de reposo, llamémoslo el día de reposo mejor, que nosotros guardamos el domingo. No hay médicos en día de reposo. Escuchen esto, escúchenlo. Lo están diciendo los judíos. Dios te puede sanar en día de reposo. El médico no trabaja. Y ahí está la respuesta. Llegó el Señor y lo sanó en día de reposo. Hay veces decimos creer una cosa, pero no la creemos de verdad. Digo que pienso y que creo eso, pero no es verdad. Y le preguntan: ¿quién es este hombre? Y el hombre dice: uy, la verdad, no sé. Yo no sé su identidad. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Allá está. Ya les dije el sentido espiritual, ¿no? La oveja que el Señor presenta para el Padre, el sacrificio. Él no va a ir al templo sin presentar la oveja. Señor, aquí está la oveja. Padre, aquí está la oveja. Restaurado. Hacía 38 años estaba enfermo y tú lo has sanado. Verso 14. Parece un poquito confuso el texto, pero no lo es. Leo lo que les tengo acá. Solo el Señor puede presentar a alguien ante el Padre Celestial como ofrenda, y es porque Él es el que sana a esa persona, y Él no sana. Y eso es lo que le está diciendo básicamente a todo el mundo: esta es mi ofrenda. Después de 38 años el hombre entra al templo, se encuentra con el Señor, y que para mí es muy grande, llega a adorar. Y el Señor le dice: mira, tú has sido restaurado. Perfecto. Te han trasladado. Te restauraron la vida. Te restauraron el alma. Y yo te lo dije a ti que tienes que caminar con el Señor. Por eso te voy a decir algo. Mira, tú has sido restaurado. No peques más, para que no te venga cosa peor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Camine por el camino de la santificación. Eso es lo que le está diciendo el Señor. No fue nada más. Mira, tú has sido hecho sano, has sido restaurado. ¿Y ahora qué pasó? Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Nuestro texto, como está traducido de una manera muy fuerte, no lo entendemos. Pero lo que está haciendo aquí el hombre es evangelizando a los judíos, diciéndole: Él me sanó. Eso, amén, gracias. Se me confunden las palabras. El hombre se fue y le proclamó a estos líderes judíos que Jesús fue aquel que lo había restaurado. Esto es tremendo. Ya que no los quiero enredar más. Y por esta causa
los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacían las cosas en piedad. Y por eso es que les dice, vamos a leer el texto. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y nosotros tenemos una mala información sobre el día de reposo. Porque el día de reposo, cuando el Señor crea todo y luego crea a Adán y a Eva, Él les dice: hasta el sexto día, listo. Ahora voy a tener comunión con ustedes. Ese es el día de reposo. Muchos dicen: no, fue que Dios ya cesó de sus obras desde el inicio. No, porque el Señor Jesús lo está diciendo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el día de reposo fue creado para que el hombre tenga comunión con Dios, para que el hombre se regocije en la presencia del Señor, para que el hombre tenga vida en el Señor. El día de reposo, a ver, vamos a nombrar algunos de los pactos que hay en la historia. ¿Cuál es el símbolo del pacto con Noé? El arco iris. El arco iris. ¿Cuál es el símbolo de Abraham? Circuncisión. Circuncisión. ¿El símbolo con Moisés? Ahí sí yo que metieron el freno. Las tablas. El sello con Noé, arco iris. El sello con Abraham, circuncisión. Sello con Moisés, no. 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 Acuérdate de guardar mi día de reposo. Ese es el pacto con Moisés. Y ahí es donde están pegados los judíos peleando por el día de reposo. Moisés nos dio el día de reposo. Esos textos en estas clases que vamos a tener, vamos a estar hablando de la obra del Señor en el día de reposo y qué representa el día de reposo para nosotros. Hoy el Señor nos dijo que hay restauración y sanidad, que las puertas se abren, que tenemos que tener la visión clara, que aquí no estamos jugando a la iglesita ni a la religión. Y el día de reposo, el Señor, cuando creó a Adán y Eva, cuando los hizo, les dijo: el día de reposo nos encontramos y tenemos comunión, hijos. Por eso es que Adán y Eva tienen comunión con el Señor. Y un día de reposo llega el Señor y dice: Adán, y Adán se esconde. ¿Qué pasó? Fue en un día de reposo. El Señor todos los días no estaba ahí, aunque está todos los días. Pero el día de la comunión es el día de reposo. Adán sabe que tiene que guardar el día de reposo. Por eso el Señor le dice a Moisés: Moisés, acuérdate de guardar el día de reposo que está instituido desde la creación. El día de reposo es para tener misericordia. El día de reposo es para invitar al hermano a almorzar. El día de reposo, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eso está en Mateo capítulo 12. En la próxima clase lo vamos a ver. Porque van a encontrar a los discípulos recogiendo espigas y comiendo, y va a haber otro olivo ahí. Es el día de reposo. Y el Señor viene a enseñarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer en día de reposo. Porque el día de reposo es muy importante para nosotros. Es la comunión, es donde manifestamos, donde tenemos misericordia, donde nos ayudamos mutuamente. Y después vamos a estudiar otro texto donde el Señor dice: hipócritas, ¿quién de ustedes no se le cae una oveja en un hueco y usted no la saca? Todo esto lo vamos a estar mirando en el día de reposo. Y vamos a aprender que esto es parte de una comunión que debemos tener nosotros como creyentes. Es lo que el reino de Dios trae. El reino de Dios trae el gran día de reposo. El reposo para todos nosotros. Los hombres lo habían convertido en una carga en vez de una fuente de gozo. Y el Señor dice: no, esto es una fuente de gozo, de vida. Sano en día de reposo. Doy alimento en día de reposo. Y así cada vez que usted vaya mirando el día de reposo, el Señor realza lo que Él quiere que nosotros entendamos. Amén. Amén. Ya lo saben.
Para nuestra próxima clase vamos a estar estudiando de pronto Mateo o algo de Marcos. Pero vamos a enfocarnos en lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Su merced tiene que ser una fuente de reposo para los demás. Lo hemos dicho. Su merced no tiene que ser una carga. Las leyes que Dios ha establecido son para nuestra protección, no para hundirnos. Las leyes de Dios. Sé una bendición. Sé una persona que representa bien el reino del Señor. ¿Y cómo lo debemos representar? Bueno, ahí venimos estudiándolo. Vamos a ir aprendiendo numeritos de la Biblia. ¿El 8 qué significa? Circuncisión. Bueno, ahí no nos perdimos. ¿Y 3? Prueba. Muy bien, perfecto. ¿Y qué otro dijimos? 5. Debilidad. Perfecto. ¿Y 10? El completar. El completar. Vamos a orar y le damos a dar gracias al Señor. Nuestro mensaje lo vamos a dejar hasta ahí. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Recuerden que el Señor está trabajando por nosotros y para nosotros. Y su Santo Espíritu nos viene acompañando en toda la labor y la tarea que tenemos que hacer. No se canse, no se debilite. Cuando vienen las pruebas, las aflicciones, queremos salir rápido de ahí. No le pida al Señor que le quite eso. Más bien dígale que lo forme como persona y que en su momento lo quitará. Es que es cierto, nosotros queremos salir rápido del problema. Y esa rapidez de salir del problema lo que nos lleva es a meternos en otro peor. Aprendamos de las dificultades, aprendamos de las pruebas, que Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que hace en nuestras vidas. Amado Señor, yo te doy gracias porque es tu mano poderosa. Sé que cuando lleguemos o estemos allá en tu presencia, o cuando tú vengas a recogernos, encontraremos este hombre, Señor, que la Escritura dice que duró 38 años y que tu amor, tu gracia y tu misericordia estuvo ahí para ayudarlo. Por el texto de la Escritura sabemos, Señor, que corrió a entrar al templo a agradecerte, a darte honra y gloria. Ayúdanos a ser a nosotros también agradecidos contigo. Cualquiera sea la situación donde nos encontremos, pueda que tengamos hoy fiesta y alegría, Señor. Gracias, gracias por esto. También ayúdanos a ser agradecidos en el momento de la dificultad, porque sabemos que tú todo lo tienes puesto en tus manos, en tu propósito, en tu gracia, Señor amado. Que nada se te escapa de tus manos, Señor del cielo. Que te gusta que te oremos, que te clamemos, que te pidamos las cosas, porque como hombres débiles lo necesitamos, Señor. Cada día necesitamos seguir disfrutando de la restauración que tú das a nuestra vida y a nuestro corazón, Dios del cielo. Y ayúdanos a entender junto con el hombre la palabra que tú has dicho. Vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a quitar nuestro pie de ese camino de negligencia y que caminemos diligentemente por la senda que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos a aprender la palabra y a guardar el consejo para poder aplicarlo todos los días, Señor, a cada vida, a cada mente y a cada corazón. Te agradezco, mi Señor y mi Dios, por tu bendita presencia en nuestras vidas. Sé, y lo digo como testimonio para mis hermanos, que cada una de las situaciones de ellos está puesta delante de tu presencia, que nada ha sido olvidado, y que los mejores salmos, las mejores letras y los mejores cánticos siempre los escribimos cuando tenemos el corazón en la mano, cuando el dolor nos acompaña, cuando veo que todo está gris, pero las nubes se corren y veo, Señor, el sol de tu justicia y de tu gracia alumbrando nuestras vidas, nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto conforme a los que hemos sido llamados en tu propósito, Señor. Ayúdanos a entender que todo proviene de tu mano y que tú cuidas de tu iglesia. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Amén.